La creciente llegada ilegal de personas con nacionalidad venezolana a Estados Unidos motiva al gobierno a seguir brindando oportunidades para proteger a estos refugiados, evitando así ciertas irregularidades. Vamos a ver. Tenemos miedo de estar aquí en México, tenemos miedo. Ya... Históricamente, los venezolanos no tenían una tradición de emigrar. Al contrario, en el siglo XX su país sirvió durante décadas como lugar de acogida de personas procedentes. En 2010, la profunda crisis que vivió Venezuela cambió completamente esta dinámica y el país se convirtió en un emisor masivo de inmigrantes. Pero antes de continuar, vamos a hablar de los antecedentes importantes que dieron lugar a la crisis de este país, que es de índole política, social y económica. El gobierno de Hugo Chávez comenzó en 1999 y finalizó en 2013, ligado a su muerte. Allí fue cuando llegó al poder Nicolás Maduro, que desde 2012 había sido vicepresidente y un año después comenzó a ejercer su presidencia hasta la actualidad. Esta etapa ha sido marcada por una fuerte hiperinflación, aumento importante de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia, aumento de la mortalidad infantil, desnutrición severa y violaciones a los derechos humanos. En 2010, Chávez había declarado una guerra económica debido a la creciente escasez en Venezuela. La crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro, agravada como resultado de la caída de los precios del petróleo a principios del 2015, causada a raíz de una caída de la producción por falta de mantenimiento e inversión, trayendo como consecuencia una crisis petrolera mayor. El gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de los ingresos de estas importantes reservas, enfrentando la crisis negando su existencia y reprimiendo violentamente a la población. Los gobiernos de Chávez y Maduro han alegado que los problemas son el resultado de una guerra económica por parte de Estados Unidos contra Venezuela. El chavismo se ha caracterizado por una oposición a la política exterior estadounidense y a gobiernos de derecha. Por otro lado, sus detractores citan la gobernanza antidemocrática, la corrupción y la mala gestión de la economía como causas principales de la crisis. La pandemia de COVID-19 agravó circunstancias que ya eran difíciles, lo cual ha acentuado la pobreza para la población venezolana. Muchas familias se han visto obligadas a reducir su consumo de alimentos y han adquirido deudas para poder subsistir. Además, corren el riesgo de ser desalojadas o explotadas y se enfrentan a riesgos de protección.
Acercándonos al presente, puntualmente, hace un par de años atrás, Venezuela salió de un largo periodo con hiperinflación, pero sigue siendo uno de los países del mundo con mayor inflación, atravesando una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada. Más de 7 millones de personas han salido del país para buscar protección y una mejor calidad de vida. Según ACNUR, se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial. Todas estas circunstancias comenzaron a partir de 2010. Los datos de la encuesta sobre la comunidad estadounidense revelan que el número de migrantes venezolanos en Estados Unidos se ha triplicado en poco más de una década, fruto de la profunda crisis de la que estuvimos hablando anteriormente. Estos migrantes enfrentan dificultades para gestionar documentación esencial como cédula y pasaporte, lo que significa un importante obstáculo. La situación impide que muchas personas puedan regularizar su situación migratoria y por lo tanto acceder a las garantías de sus derechos, lo que de manera desesperada los lleva a tomar rutas peligrosas como la selva del Darién. Frente a la clara vulnerabilidad de los inmigrantes venezolanos, surgió el lanzamiento del programa Estatus de Protección Temporal en marzo de 2021 por el presidente Joe Biden, anunciando que todo aquel venezolano que haya ingresado a Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021 le sería otorgado este permiso que, al no ser una visa, no otorga un camino a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero provee estadía legal y permiso de trabajo en este territorio. Se estima que en el país norteamericano hay aproximadamente 545.000 venezolanos que representan un pequeño porcentaje de los más de 7 millones de refugiados que han abandonado el país desde 2010, según datos de la ACNUR. Desde el Instituto de Políticas Migratorias apuntan que la llegada de venezolanos se aceleró en 2022, en medio de la pandemia. Algunos se habían asentado primero en otros lugares de América del Sur, enfrentando oportunidades económicas cada vez más reducidas y una discriminación creciente, así que decidieron dirigirse al norte, puntualmente a Estados Unidos. El TPS fue ampliado el verano pasado por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se trató de un plan para reducir la migración irregular de venezolanos. Por un lado, a través de un acuerdo con México, se retornaron al país vecino a los inmigrantes venezolanos interceptados entrando ilegalmente a Estados Unidos. Por otro lado, también a finales del año pasado, la Casa Blanca dio a conocer un programa muy parecido al de los ucranianos para regularizar hasta 30.000 nacionales de Venezuela al mes que cuenten con un auspiciador con suficientes recursos económicos como para hacerse cargo. Así, la cantidad de encuentros con migrantes venezolanos en la frontera se redujo inmediatamente después de la implementación de la nueva política. El pasado 20 de septiembre se dio a conocer una muy buena noticia para los venezolanos, que han estado llegando al país en números récord, pero de manera irregular. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la expansión del ya existente programa del Estatus de Protección Temporal a los venezolanos que hayan residido en el país de manera ininterrumpida desde antes del 31 de julio de 2023. El gobierno de Estados Unidos ofrecerá protección contra la deportación y dará acceso a permisos de trabajo a casi 500.000 de venezolanos que se encuentran actualmente en el país de forma ilegal, y así podrán disfrutar del TPS por un periodo de 18 meses. Según el DHS, en Estados Unidos actualmente se registran 242.700 beneficiarios del TPS bajo la designación existente. Se calcula aproximadamente 472.000 ciudadanos venezolanos adicionales que podrían ser elegibles bajo los recientes criterios anunciados. Bueno, queremos saber, ¿qué opinás de esta nueva extensión del programa? ¿Beneficia a las dos partes o únicamente se trata de resguardar la seguridad de los inmigrantes? Déjanos saberlo en los comentarios.